como te decíamos al principio del programa, se estará presentando este 25 de marzo, ¿no? En unos días más, La industria de la música, este libro creado por Esteban Agatiello y por Margarita Lambertini. Y tenemos el gusto y el agrado acá en la radio municipal de Florencio Varela de estar en contacto con ella. ¿Qué tal, Maggie? Buenas tardes. Hola, Noches. buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, primero y principal, bueno, un gusto que podamos charlar, que nos cuentes un poco sobre el libro y contarles a la audiencia, ¿no? Que vos sos música, sos abogada, sos una trabajadora de Sí. la cultura y realmente viendo un poquito lo de qué se trata el libro, también hay un gran trabajo, en el sentido de ayuda, ¿no? Y de asesoramiento y de muchas veces despejar dudas no solamente a los músicos, sino también a toda la gente relacionada con el espectáculo, con la producción, ¿no? ¿Cómo nace la idea de empezar a contar realmente cómo son las cosas, hablando de leyes y de trámites y todo eso? Un poco como decías al inicio, yo soy música y soy abogada, entonces mi primera experiencia como con los asuntos jurídicos en la música eran las propias consultas de mis colegas músicos, ¿no? Como de, che, bueno, mirá, no entiendo esto del SADIC, vos que además sos abogada, que sabés cómo hacer esto, che, no entiendo esto de cobrar derechos o de registrar, vos que sos abogada. Entonces me fui como metiendo un poco más en esos temas. Ahí fue que conocí a Esteban, que también justamente coincidimos en que los dos somos abogados y músicos, y armamos así un estudio jurídico que básicamente se inició primero asesorando principalmente músicos, o sea, colaborando un poco con, como vos decías, ¿no? Con ayudar o con difundir la información que en general los músicos son como muy ajenos a este tipo de, como de tramiterío, de formalismos, les resultaba bastante antipático. Entonces lo que hicimos fue un poco como empezar a difundir desde el estudio esa información y bueno, eso naturalmente se fue ampliando al resto de los actores de la actividad musical, managers, personas que laburan como vos decías, en producción de vivos, en producción de discos, y bueno, nos fuimos ampliando en ese sentido, incluso hasta el resto de las artes, y bueno, y un poco el libro es el resultado de la acumulación de todos esos años de experiencia, ¿no? Claro, Maggie, de por sí ya la interpretación de las leyes es una tarea bastante eh, inhóspita, digamos, para cualquier Sí, cualquier terrestre, ¿no? Pero además que esas leyes se cumplan o se hagan cumplir, igual que los derechos, ¿no? Las leyes y los derechos, ya sea en este caso de los artistas y las artistas, eh, depende de un gran factor, que es de la justicia o del Estado, o de quienes las implementan, los organismos que la controlan, ¿no? Porque de por sí, como decías vos, el músico y toda la gente ligada a estas actividades de espectáculo está alejada de todo lo que es el trámite legal, eh, los requerimientos, requisitos, formularios, normas, leyes, artículos. Y por el otro lado está el que te solicita eso, ¿no? Que muchas veces tampoco tiene la posibilidad de hacerlo de la mejor manera, de la manera más didáctica y con el sentido común que uno abordaría, porque cualquiera que quiera hacer trámites sí, se encuentra con un montón de obstáculos y que sí, hay muchos obstáculos que son innecesarios. sí, sí, tal cual como vos decís. En principio lo que a mí me gusta destacar es que en lo que es, digamos, a la actividad musical se le aplican varios sistemas normativos, ¿no? Pero lo referido, digamos, a derechos de autor o a propiedad intelectual, nuestro sistema podemos decir que funciona bastante bien. Con lo cual, esto que vos decías, bueno, muchas veces existen los derechos, pero ejercerlos es complejo, bueno, con ciertos conocimientos, que por supuesto están en el libro, que tienen que ver con el registro, esto que un poco mencionábamos,
podemos decir que la norma es buena, nuestra ley de propiedad intelectual es buena, podemos decir que dentro de, no, por supuesto no 100% salvaguardado de crítica, pero SAIC funciona bien, digamos, tenemos como instituciones bastante buenas en la materia en la Argentina, así que creo que lo que es necesario es como que el músico un poco pierda esa distancia que a veces tiene y se anime, digamos, a acercarse y hasta incluso, digamos, de ser necesario hacer el reclamo, por supuesto, porque hay veces como que hasta tenemos ajenidad hasta para eso, digamos, así que me gusta como siempre destacar esto en ese Claro. sentido. Sí, porque muchas veces nos vemos hasta con la vergüenza de reclamar lo que nos Sí, pertenece, ni hablar, ni hablar. ¿no? Sí, Y eso también hace que uno ya se adopte una postura sí. sedentaria en el sentido de decir, no, ¿para qué ya? Pero, ¿cómo se legisló en los últimos años, en los últimos 10, 15 años con respecto? Hay un montón de cuestiones que se fueron abordando, desde la ley de cupos hasta las leyes, no sé, la ley de medios, como un montón de leyes que rozaron también y, y tocaron lo que es el arte y la cultura, ¿no? Sí, bueno, sí, tal cual, como vos decís, tenemos la antecedente de la ley de medios que, bueno, que es desde donde surge la obligación, entre otras cuestiones, ¿no? Pero vinculada a la música, la obligación de que las radios pasen un 30% de música nacional. Luego tenemos la creación del Instituto Nacional de la Música, del cual yo formo parte, actualmente me desempeño como directora de legales del INAMU, Sí. que fue ley sancionada en el 2013, pero que comenzó en funciones en el 2014. Y bueno, por supuesto que es el órgano como de fomento a la música por excelencia, que también hay que decir que además se ocupan mucho de difundir estas cuestiones de las que estamos charlando. Y sí, y después tenemos la ley de cupo femenino, presencia sobre los escenarios, que es del año 2000, vos por ahí me podés ayudar ahí, 2017 o Sí. 2018, y que justamente lo que establece es la obligación de que haya presencia femenina sobre los escenarios, que también siempre en Sí, la sí. actividad ha sido una deuda, ¿no? Recuerdo que en ese momento que se sancionó tuvimos la posibilidad de charlar con Celsa, ¿no? Ah, Doc claro, Dowland. sí, sí, Y después también con Diego Boris y bueno, obviamente con Nam también. Bueno, Nam es Esteban Agatielo, sí, sí, un amigo de la casa también. Y bueno, y sí, y podemos destacar que todo el trabajo de ese grupo de organizaciones, de comunidad artística, ¿no? Y de músicos y de gente que está también aborda un compromiso más que el de solamente buscar sus derechos y sus obligaciones y sus leyes, sino el de poder construir sobre eso, porque ustedes a la larga, presentando este libro, están dejando una herramienta fundamental para un montón de gente que, como yo, como muchos músicos y músicas, nos preguntamos cosas que muchas veces no encontramos las respuestas o no tenemos a quién preguntársela. Y bueno, con este libro creo que van a acercarle a la gente un montón de información, ¿no? sí, eso pretendemos, ojalá así sea, sí, yo creo que sí, que un poco consolida información dispersa, y tal cual como vos decís, creo que es muy útil no solo para los músicos, digamos que para ellos, bueno, es como una obviedad que les puede resultar útil, pero también para gente que incluso que labura en la industria audiovisual, porque por supuesto cualquiera que utilice música, yo creo que el libro le puede ser útil, o sea, incluso a ustedes, ¿no? Desde las radios, que muchas veces hay personas que tienen que hacer las planillas, por ejemplo, para Sadaic o Adi Capizi, y de golpe desconocen cómo es todo el sistema de por qué estamos haciendo esto, digamos. Entonces, Claro, creo que sí, que espero que aporte un poco de información en ese sentido, digamos. claro. Y volviendo un poco a la historia, ¿no? De toda esta escena, ¿notás que hubo momentos o etapas en las cuales hubo una decisión política más firme en querer ayudar al artista que Eh, otras etapas donde se lo vapuleó un poquito más?
Ay, bueno, yo puedo hablar como desde el Instituto Nacional de la Música. Creo que sí, que digamos, ahí fue un claro mensaje de responder a una necesidad, digamos. Creo Claro. que el INAMU la creación del INAMU fue la respuesta a una clara necesidad del sector, ¿no? Donde existía el INCA para la actividad cinematográfica hacía muchos años, y la música en ese sentido, que la Argentina es muy ejemplificadora en relación a la música, digamos, nuestra música se exporta en todos los géneros, entonces tenemos como una producción de música muy importante, entonces era como, estábamos medio flojos ahí. Medio abandonados, ahí vos decís Exacto. que había que organizar un poco y clarificar. Organizar, apoyar, Claro. fomentar, por supuesto, sí, sí, sí. Entonces creo que un poco la creación del instituto viene a dar respuesta, si querés, política, porque por supuesto, en definitiva, la creación del organismo no deja de ser una decisión política. Bueno, viene a dar respuesta a esa falta, ¿no? Seguro, seguro, todo es política. Claro, claro, sí. Y, y además, contémosle un poco a la gente que no está dentro de este ambiente, que, o sea, la escena musical no es la que pasa solamente en Buenos Aires o con los grandes artistas o las grandes compañías o los grandes elencos. No, Nosotros lógico. nos abordamos a todo el interior del país, a una posición más federal, y encontramos un montón de artistas que viven de la música, que tienen su industria de la música, su profesión, Sí. y que muchas veces son realmente ellos los que más tienen la necesidad de conocer todo esto, porque quizás un artista consagrado o de elite tiene un abogado, tiene un estudio que lo asesora o un manager, ¿no? Y podemos, puede encontrar la respuesta más rápido que, qué sé yo, que un artista que trabaja en una peña en Mendoza, ¿no? Por ejemplo. Sí, Este, sí. Sí, eh, ni hablar, tal cual. Sí, sí, nuestro país es muy grande, esto también tiene que ver un poco con lo que decías, y es, bueno, un generador de música en todos lados, digamos, ¿no? O sea, ni hablar, el norte es fuertísimo, el litoral es, digamos, hay música en todos lados, digamos así que que el derecho federaliza. totalmente, totalmente. El derecho federaliza y tener las cosas bien organizadas, bien escritas y bien explicadas, le da la posibilidad a todos de llegar a ese resultado, ¿no? Sí, Este, hablando un poco, haciendo un breve punteo por los temas que aborda el libro, ¿no? Que quizás a la audiencia, porque la audiencia del programa hay una comunidad artística inmensa, en Florencio Varela y en todo el conurbano y en todo, digamos, la provincia, pero en Varela nos siguen muchos. Acá hay distintos tips, ¿no? Como que me resultó intrigante preguntarte. Ponerle la importancia del nombre. sí, El trámite del registro del nombre como marca. O sea, sí. ejemplo, ¿no? Yo te voy a preguntar desde la mera ignorancia. Yo tengo una banda o un nombre en el cual quiero desarrollar una carrera, ¿no? O sea, sacar un disco, grabar canciones, grabar videoclips. Tengo que registrarlo eso. Sí, sí, O se sea, recomienda, por supuesto, registrarlo justamente para que eventualmente, y esto está absolutamente ligado a esto que charlábamos, que nuestro país es muy grande, claro. entonces a veces sucede que queremos tener el nombre de una banda muy original y resulta que Sí, en existen. Mendoza, como Sí, para tomar tu ejemplo, hay otra banda con el mismo nombre. claro. Entonces, sí se sugiere primero hacer una investigación que no exista ninguno igual y luego registrarlo como para tener el uso exclusivo de eso. En lo que respecta a no solamente a el nombre de una banda, sino puede ser una obra musical, un espectáculo, una muestra, todo eso tiene más o menos el mismo sentido, o sea, hay que registrarlo, hay que eh, eh, El nombre, ¿te referís al nombre de una canción? sí, o de un espectáculo, o de, no sé, de un show. No, la finalidad del registro tiene sobre todo que ver con la posibilidad de explotar merchandising. Claro, Digamos, no es, la ley de propiedad intelectual establece que no es necesario registrar los títulos de las obras. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, yendo de la cama al living, por citar un ejemplo, sí. no sería necesario registrarlo como marca porque estaría incluido dentro del registro de la obra artística. Ahora, qué sé yo, si yo de golpe voy a explotar solamente el título yendo de la cama al living de alguna manera, bueno,
Es como una Entonces, marca, es una marca exacto, ya, lo usás tal como cual. una marca ya. Y Exacto. hay distintos registros, digamos, está el registro para registrar una canción, el registro para registrar el nombre de tu banda, o el registro para, no sé, registrar un proyecto, una marca, digamos. ¿Puede ser? Claro, sí, incluso son distintas normas las que intervienen, ¿no? La ley de marcas es una, y lo que tiene que ver con el registro de obras artísticas, que podría ser, por supuesto, las canciones, eh, es otro marco legal, vamos a decir. Claro. Maggie, otra consulta. Plazos de protección que otorga el derecho de autor. Yo compongo una canción escrita, escribo la letra y la música, ¿no? Y compongo la música. Registro las dos cosas por separado, juntas, y eso cuánto me dura a mí, o sea, o es infinito. Bueno, lo que la ley de propiedad intelectual establece es que eh, el autor y compositor de esa obra musical podrá recibir los frutos de esa obra durante toda su vida, y hasta 70 años después de muerto la recibirán sus hijos. Una vez que vence ese plazo pasa lo que llamamos dominio público. Sí. Bien. Y eso, o sea, eso es un trámite que se hace desde el primer momento y ya está, o hay que mantenerlo, hay que pagar un Hay que, canon. se hace una primera etapa en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que es un ente que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y de esa manera ya dejamos sentado ante el Estado que una determinada obra es de uno, ¿no? Dejamos asentado que soy dueña de esta obra, de esa canción. Y Sí. luego, sí, para obtener ese rédito económico que se produce a partir de la difusión de la música, voy a tener que hacer los trámites en SADAIC, que vendría a ser como el segundo paso. Claro. Bien. Y ahí vamos a Sadaik, ¿no? Hay muchos músicos que te dicen de pasar planillas, otros que te dicen cobrar Sadaik. ¿Cómo sería si le explicás a alguien que recién se inicia en la música o en la composición o está por sacar su primer disco o salir a tocar con su primer proyecto musical? Eh, ¿Cómo se monetiza todo ese trabajo que se puede llegar a dar en el transcurso del tiempo? ¿Cómo se hace para percibir? ¿Me Sí, preguntás? sí, Ok. sí. Bueno, en primer paso de esto que te mencionaba, digamos, hay un primer paso que hay que hacerlo en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Luego reflejamos lo que registramos en la DNDA en SADAIC, con la presentación de lo que se llama boletines de declaración, que son las canciones, digamos, transcriptas a partitura. Sí. Y ahí ya estamos en condiciones de cobrar cuando la música se difunde. Y luego tenemos este tercer pasito, vamos a decir, que vos mencionabas, que es lo que habitualmente se llama como pasar planilla, que es para aquellos músicos autores que tocan en vivo. Entonces, cuando yo toco en vivo, lo que hago es hacerle saber a SADAIC que toqué tal día, en tal lugar, a tal hora, la siguiente lista de temas. Eso es lo que habitualmente se llama como pasar planilla. Entonces ahí ya estoy en condiciones de cobrar por la difusión de mi música en vivo. ¿Y eso es un monto fijo, estipulado ya, o es proporcional al artista, a la promoción o al, no sé, digamos? No, a- respecto al vivo es un 12% de lo que llamamos borderó, del corte de ticket. Entonces, ah, SADAIC recauda el 12% de lo que se recaudó en puerta, y eso lo distribuye entre los autores y compositores de las canciones que sonaron esa noche. claro, lo mismo, no es lo mismo para un estadio que para estar en un café concert o en un No es, auditorio pero claro, se llevan siempre el mismo 12%. exactamente, no es lo mismo porque la recaudación es mayor en Claro, el claro. Lollapalooza, digamos, porque tiene más capacidad de personas, porque la entrada es mucho más cara, entonces justamente el La bordero es recaudación muchísimo más alto, claro. Pero sí, digamos, sí el porcentaje, como vos bien decías, va a ser la igual. ley se aplica igual de la misma Sí, manera para todos los lugares, ¿no? exacto. Bueno, perdón que te estamos tomando como una especie de examen acá en vivo, pero bueno, es una, quizás es los principales puntos, viste, de duda o de curiosidad que tiene un músico a la hora de encarar o de empezar a formalizar su obra, ¿no? Porque nosotros, yo
los músicos, o sea, somos muy reyes de la creatividad y en nuestro universo nos movemos como pez, pero después cuando tenemos que apelar al orden y al ordenamiento de las cosas, ahí se nos viene el mundo abajo, ¿no? Sí, Y está buenísimo que haya gente que tenga la capacidad de contárnoslos de la mejor manera y estando de los dos lados del mostrador, digamos, ¿no? Desde la parte legal y de la parte artística. Y esto va a ser el 25 de marzo, a las 19 horas, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, así es. en la sala Augusto Cortázar. Sí. Eh, Entrada Agüero 2502 es la altura. Está bueno que vayan, que se asesoren. Está bueno que este libro esté en las bibliotecas de muchos lugares, principalmente de los músicos y las músicas, Sí, en los centros culturales, en donde se dan talleres, donde se enseña música, en las bibliotecas, en los colegios, porque saber de nuestros derechos es tener una herramienta más contra el dominio. Tenemos que estar continuamente tratando de enfrentarnos a los que nos quieren dominar y nos van a dominar a través de la ignorancia. Y bueno, tal cual, cuanto menos exacto. ignorantes seamos, más fuerza vamos a tener. Así que ustedes están ayudando a todo esto, Maggie, así que te agradezco. Y bueno, seguiremos difundiendo esto, ¿no? Todos estas cuestiones que hacen tener más herramientas a los músicos, a los artistas, a los empresarios, a todos los que están involucrados dentro del ambiente artístico, ¿no? Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ojalá así sea. Bueno, mucha suerte en la presentación y a seguir divulgando esto, que está buenísimo. Es un laburo inmenso que hicieron con Esteban y bueno, hay que apoyarlo y hay que seguirlo y bueno, y también a Mandíbula y a Serial y a toda la gente que apoya todo esto porque es fundamental. Así que muchas gracias, Maggie, por tu paso por la radio municipal. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un Dale. saludo grande. Chau, chau. Chao, chao. Así charlamos con la autora del libro La industria de la música, ¿no? Un libro donde nos va a desasnar. Desasnar, busquen la palabra, lo que significa la palabra desasnar. Es dejar de ser asno. Nos vamos con un temita al